En este video de fundamentos de programación vamos a ver diagramas de flujos. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es, como su nombre lo indica, un diagrama que nos va a ayudar a identificar el flujo de nuestro programa, qué es lo que se va ejecutando paso a paso, el orden en que se va a ejecutar y los caminos que podemos seguir. Cuando nosotros vamos empezando, la mayoría de nuestros programas han sido programas secuenciales que siguen una sola dirección y de alguna manera como que no había sido necesario el realizar diagramas de flujo. Pero conforme vayamos haciendo programas para actividades más complejas, aquellas en donde donde surja la necesidad de escoger más de un camino, de hacer acciones dependiendo del estado de alguna variable, es en estos casos en donde seguir el flujo de nuestro programa puede llegar a ser confuso. Entonces, los diagramas de flujo están para ayudarnos a identificar el flujo de nuestro programa y los caminos que puede seguir. Aquí en esta tablita tengo algunos de los ejemplos de estructuras o de símbolos más comúnmente utilizados para representar diagramas de flujo, los que vamos a estar utilizando mayormente, o por lo menos al principio, van a ser los primeros 5 símbolos. El primero es un símbolo terminal que sirve para representar el inicio o el final de un programa. Recordemos que cuando estábamos escribiendo los algoritmos en nuestro procedimiento de la metodología de las 6D, en la parte donde estábamos escribiendo el algoritmo, siempre empezamos con la palabra inicio y terminamos con la palabra final para indicar que habíamos terminado, que nuestro algoritmo tenía un final. También en los diagramas de flujo debemos de tener un símbolo para indicar el inicio y un símbolo para indicar el final. Este rombo me va a servir para indicar entradas o salidas de alguna variable o de algún dato. Los que están como rectángulos son instrucciones más genéricas y son para representar algún proceso, ya sea una asignación a alguna variable, alguna operación matemática. Tenemos aquí este rombo que tiene una flechita con un sí y otra flechita con un no. Este nos va a servir para indicar alguna decisión y vamos a tener una pregunta dentro de este rombo. La respuesta sería sí, entonces seguiríamos el camino hacia donde apunta la flechita que dice sí. Si la respuesta a esa pregunta es un no, entonces seguiríamos el camino de la flechita que dice no. Y la siguiente es un símbolo de decisión, pero de decisión múltiple. Aquí si la respuesta no se puede responder con un sí y no, sino que tenemos muchas posibles opciones, entonces dependiendo de qué opción sea la respuesta a la pregunta que se hace, va a ser el camino que vamos a seguir. Y bueno, ya los demás no creo que los utilicemos. Bueno, más allá de la línea conectora, la flechita para indicar la dirección y pues ya vamos a ver un ejemplo. Se recordarán este problema que ya resolvimos en sesiones anteriores, era el de calcular el salario bruto y salario neto de algún trabajador. Ya definimos lo que era la solución y diseñamos un algoritmo. ¿Sale? Entonces, este algoritmo que tengo aquí escrito con palabras, ahora lo voy a hacer con un diagrama de flujo. Bueno, y aunque parezca un poquito obvio, vamos a empezar con nuestro bloque de inicio. El siguiente paso que nosotros escribimos aquí era leer nombre
y guardarlo. Y abajo tenemos leer número de horas. Estos dos los voy a juntar en un mismo paso, ya que estamos haciendo la misma operación, leer y guardar. Listo, recordemos que para el símbolo del diagrama flujo para leer o escribir es este rombo acostadito, y aquí le ponemos lo que vamos a hacer, que es leer. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer nombre y un número de horas. Esta flechita es para indicar hacia dónde vamos. Siguiente paso dice asignar la variable tarifa 60, un 60. Información para diferenciar el igual de una comparación, de una asignación, es decir, de guardar un número en una variable. Se suele utilizar esta flechita que apunta desde el valor hacia mi variable. Esto quiere decir que estamos asignando a esta variable tarifa un 60, y además lo pusimos dentro de un rectángulo porque lo que estamos haciendo es un proceso, el proceso de asignar un valor numérico dentro de una variable. El siguiente paso es otro proceso, una operación matemática, calcular el salario bruto. Listo, ya estamos haciendo un producto del número de horas por la tarifa, y ese producto asignarlo en mi variable salario bruto. El siguiente paso era hacer un producto salario bruto por 0.5 y guardarlo en una variable impuestos. Vamos a hacer otro proceso. Listo, ya calculamos, o más bien ya hicimos el producto salario bruto con el 0.5, que me va a indicar el porcentaje de impuestos que tenemos que pagar, y lo vamos a asignar en una variable que se va a llamar impuestos. El siguiente paso, aquí le pusimos calcular salario neto y guardarlo. Salario neto, tenemos que utilizar esta fórmula, que es salario bruto menos impuestos. Listo, ya estamos haciendo una resta entre mi salario bruto y mis impuestos, y ese resultado lo estoy asignando a mi variable salario neto. ¿Qué es lo que sigue? Hay que mostrar nombre, salario bruto y salario neto. Y listo. Entonces el último, que era mostrar, lo vamos a hacer con el símbolo de escribir, y vamos a escribir el nombre, salario bruto y salario neto. Y ya para terminar, el último paso era este bloque de final. Bueno, con este bloque de final se termina este diagrama de flujo, este ejemplo. Se fijan, así gráficamente como que es más fácil identificar qué es lo que vamos a hacer cada paso. Cada cuadrito representa una acción que se va a realizar. Entonces, si tal vez entendiendo el código no nos demos cuenta, no entendamos qué es lo que está pasando, pero un diagrama flujo sí nos ayuda. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense, en el siguiente ejemplo, aquí nos piden resolver la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cómo es que vamos a dar una solución a este problema? Pues con la fórmula cuadrática, mejor conocida como la chicharronera. Ya tenemos la chicharronera. X tiene que ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c entre 2 veces a. Esta va a ser mi solución, pero para llegar a la solución, primero necesito saber cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, hacer esta operación y luego guardarla en un par de variables que vamos a entregar al usuario. Entonces vamos a escribir estos pasos. Escribimos los pasos. Primero, nuestro inicio de nuestro algoritmo. Segundo paso, hay que leer constantes a, b y c.
Tercero, calcular x1 cuando este más menos tenemos la parte más. Aquí para escribir esta raíz cuadrada le puse sqrt porque vamos a usar alguna función que haga la raíz cuadrada. Para hacer este b cuadrado le puse b por b menos 4 veces por a por c. Recuerden que tenemos que poner explícitamente que va a haber ahí alguna operación de multiplicación. Si no, lo puede identificar como un error en el nombre de las variables. Aquí cerramos el paréntesis para indicar que esto es parte de la función sqrt squared. Este otro paréntesis cierra este de aquí entre 2 veces a. Para x2 otra vez va a recibir lo mismo, pero ahora aquí vamos a tener el menos y todo lo demás es exactamente igual. Después hay que escribir 1, x2 y nuestro final de programa. Pues ahora vamos a hacer esto mismo, pero en un diagrama de flujo. Bueno, recuerden que siempre tenemos que empezar con este simbolito que representa el inicio o el final. En este caso aquí le vamos a poner el inicio, que va a indicar el inicio de nuestro algoritmo. Después tenemos un romboide que sirve para representar lectura-escritura. En este caso vamos a leer los coeficientes a, b y c de mi ecuación cuadrática. Siguiente, un bloque de proceso donde vamos a calcular x1 y lo vamos a asignar en una variable x1. Otro segundo bloque de proceso donde vamos a hacer la operación para x2 y la vamos a asignar en una variable x2. Siguiente paso. Siguiente bloque, tenemos que agregar un escribir x1, escribir x2 y el final de nuestro algoritmo. Les voy a dejar un ejercicio de tarea donde ustedes tendrán que dibujar un diagrama de flujo a partir de un algoritmo. Va a ser algo muy parecido a lo que acabo de hacer ahorita. Y bueno, esto sería todo por este video.